A veces, lo que más duele no son los golpes de la vida, sino las palabras que vienen de quienes creíamos nuestra familia. Esta es mi historia, una confesión íntima que me ha costado lágrimas, noches en vela y un despertar doloroso. Te invito a escucharla hasta el final, porque lo que viví puede reflejarse en muchas situaciones que tal vez tú también has atravesado en silencio. En estos minutos te contaré cómo una humillación inesperada me llevó a tomar una decisión que cambió el rumbo de mi vida. Lo que parecía un día común se convirtió en una cadena de descubrimientos y traiciones que nunca imaginé. Vale la pena quedarte hasta el final, porque esta historia no es solo mía, habla de respeto, de dignidad, de las veces que callamos para no herir, y de cuando al fin nos atrevemos a decir basta. Y quiero hacerte parte de este espacio a muy pronto. Cuando tengamos más suscriptores, haremos un sorteo con regalos especiales para los mejores comentarios. Así que escribe lo que piensas, comparte tus experiencias y suscríbete para que no te pierdas los próximos temas importantes que traeremos aquí. Esta comunidad está creciendo contigo y tu voz también cuenta. Suscríbete, comenta y comparte, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple anécdota, sino un pedazo de mi vida que me marcó para siempre. Quizás te veas reflejada en mis palabras. Quizás recuerdes un momento en el que fuiste humillada o desvalorizada por alguien que debería haberte respetado. Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte todavía me hace temblar la voz cuando lo recuerdo. Heirs and you. Fueron esas las palabras que mi nuera me gritó aquella tarde frente a mi hijo, frente a la casa que por años sostuve con sacrificio y amor. Nunca pensé que escuchar algo así me partiría tanto por dentro, como si cada sílaba me arrancara un pedazo de dignidad. Y sin embargo, en ese instante supe que ya no podía seguir callando. Supe que tenía que hacer algo que cambiara todo, aunque doliera. ¿Alguna vez has sentido que tu silencio se convierte en una jaula? Yo llevaba años sonriendo para evitar conflictos, aceptando desplantes, escuchando comentarios hirientes que me tragaba como veneno. Creía que era lo correcto, que lo hacía por mi hijo, por la paz del hogar. Pero ese día, cuando mi nuera levantó la voz y me echó en cara esas palabras, algo se quebró dentro de mí. Y lo que hice después sorprendió a todos. La casa donde vivíamos no era solo un lugar de paredes y muebles, era el fruto de mi esfuerzo, de años de trabajo, de noches de desvelo. Y, aunque muchos no lo sabían, esa casa no era de mi nuera, ni siquiera de mi hijo Ané estaba mi nombre. Yo había firmado cada papel, yo había asegurado ese techo cuando parecía que el mundo se caía encima. Ella no lo sabía y nunca imaginó que tendría el poder de responderle de una manera que jamás olvidaría. Recuerdo la escena con tanta claridad que aún siento el nudo en la garganta. El silencio después de su grito fue pesado, como si las paredes mismas hubieran absorbido esas palabras. Mi hijo me miraba con una mezcla de incomodidad y cobardía. No dijo nada, no me defendió, no se interpuso. Y eso, quizás, fue lo que más me dolió. Ver a mi propio hijo bajar la mirada, incapaz de enfrentar a su esposa, incapaz de darme el lugar que merecía. Respiré hondo. Sentí como mis manos temblaban, como mi voz quería apagarse. Pero no, algo más fuerte que el miedo me sostuvo. Con una calma que no sé de dónde saqué, me levanté y caminé hacia el escritorio donde guardaba mis papeles. Los tomé con cuidado, como si fueran armas silenciosas que habían esperado años para ser usadas. Y entonces lo dije en ¿está bien? Si soy inútil para ti, no te preocupes. A partir de hoy, mi nombre ya no estará en este contrato. Ellos no entendieron de inmediato. Mi nuera se cruzó de brazos, segura de sí misma, pensando que mis palabras eran un berrinche de una mujer herida. Pero mi hijo, en cambio, se puso pálido. Conocía los documentos, conocía la verdad. Sabía que sin mi nombre, sin mi respaldo, ellos se quedaban sin nada. Fue entonces cuando vi cómo el peso de mi decisión comenzaba a caer sobre él como una avalancha. Te lo cuento como lo sentía, no fue venganza, no fue odio, fue la primera vez en mucho tiempo que decidí ponerme a mí misma en el centro. Decidí recuperar mi voz, la que había perdido entre susurros y silencios obligados. Y aunque sabía que iba a traer consecuencias, no me arrepiento, porque ese día comprendí que dejar de callar es la única forma de empezar a vivir de verdad. Todavía puedo escuchar el eco de las discusiones que siguieron, los reproches, los llantos, los gritos.
Mi nuera no podía creer lo que escuchaba. Mi hijo se derrumbaba ante la idea de perder la seguridad que tanto había dado por sentada. Yo, en cambio, sentía una mezcla extraña de miedo y libertad. Era como caminar al filo de un precipicio sabiendo que un paso en falso podía acabar conmigo, pero también consciente de que, por primera vez, estaba eligiendo mi propio camino. Mi hijo intentó reaccionar, pero sus palabras se ahogaban antes de salir. «Mamá, espera, no lo hagas», dijo con la voz temblorosa. Era la primera vez en años que lo veía tan vulnerable. Sus ojos se llenaron de un miedo que no era por mí, sino por él mismo, por lo que sabía que iba a perder. Mi nuera, en cambio, explotó en carcajadas nerviosas, como si no pudiera aceptar la magnitud de lo que estaba pasando. «¿Y qué? ¿Acaso piensas dejarnos en la calle?», me gritó con un tono que mezclaba desafío y desesperación. Yo no respondí con gritos. Ya no me quedaban fuerzas para eso. Le mostré los papeles y los dejé sobre la mesa, con calma, como quien pone la última carta en un juego que ya está decidido. Aquí está la verdad. Nunca fuiste tú quien sostuvo este lugar. Y si crees que puedes echarme de mi propia casa, entonces aprende lo que significa perderlo todo, dije con una serenidad que hasta a mí me sorprendió. El silencio que siguió fue brutal. Mi hijo se desplomó en la silla, se cubrió el rostro con las manos, y en ese gesto entendí lo lejos que había llegado la distancia entre nosotros. No era solo una casa. Era la confianza, era el respeto, era el vínculo madre-hijo que se había ido desgastando poco a poco. Él nunca me defendió, nunca puso un alto a las humillaciones de su esposa, y ahora estaba pagando el precio. Me dolía, y mucho no soy de piedra. Por dentro, cada palabra que pronunciaba me desgarraba. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si tal vez debería ceder una vez más por el bien de mi hijo. Pero ¿acaso no había sido suficiente con todos los años que callé? ¿Con las veces que acepté humillaciones solo para mantener la paz? Ese día entendí que paz a costa de dignidad no es paz, es cárcel. Mi nuera, furiosa, comenzó a lanzar insultos. Me llamó egoísta, me acusó de querer destruir a su familia, de ser una carga. Cada palabra suya era un puñal, pero también una confirmación había tomado la decisión correcta. Porque una persona que no respeta, que no agradece, que no reconoce lo que tienes en tus manos, no merece lo que le das. Mi hijo, entre sollozos, solo repetía: «¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer?». En ese momento vi la imagen más dolorosa, mi propio hijo, adulto ya, reducido a un niño asustado, no por perderme a mí, sino por perder la seguridad que siempre le di. Y comprendí algo aún más duro. Yo lo había criado así, lo había acostumbrado a tenerlo todo resuelto, a que yo fuera el sostén silencioso de sus errores y de sus elecciones. La noche cayó sobre la casa con un peso insoportable. Recuerdo el sonido de los relojes, el crujido de la madera, el silencio tenso que parecía gritar más fuerte que cualquier palabra. Yo estaba en mi habitación, con los papeles frente a mí, sabiendo que en cuanto los entregara, nada volvería a ser igual. Sentía miedo, claro, pero también un alivio que no se puede explicar. Era como si por fin pudiera respirar después de años conteniendo el aire. Ese primer paso fue el comienzo de todo lo que vino después. Lo que descubrí en los días que siguieron, las verdades que salieron a la luz, me enseñaron que la traición no siempre viene de los extraños, sino de los que más amas. Y aunque duele, también es la oportunidad de levantarte y empezar de nuevo, con la frente en alto y el corazón más fuerte. Te pido que no dejes este video aquí. Quédate hasta el final, porque lo que viene es aún más impactante. Te prometo que cada palabra tiene un propósito, que cada lágrima que derramé al recordar esta historia es para que tú, que me escuchas, nunca permitas que alguien te arrebate tu valor. Suscríbete, comparte, deja tu comentario, porque este canal es también tu espacio. Y pronto, como te dije, habrá sorpresas para quienes se atrevan a compartir su voz. Suscríbete, comenta y comparte, porque lo que voy a contarte ahora es la parte donde todo empezó a romperse de verdad. Tal vez pienses que exagero, pero créeme cuando una familia se construye sobre silencios y humillaciones. Basta un solo acto de valentía para que se derrumbe como un castillo de naipes. La mañana siguiente fue un campo minado. El aire estaba denso, como si la casa respirara resentimiento en cada rincón. Yo bajé a la cocina con pasos firmes, aunque por dentro me temblaban las piernas. No dormí nada esa noche. Mis pensamientos eran una avalancha de recuerdos, de frases dichas y
y no dichas, de momentos en que debí defenderme y no lo hice. Pero ahora ya no había marcha atrás. Mi hijo estaba sentado en la mesa, con la cabeza entre las manos. Parecía un hombre derrotado, más envejecido de lo que realmente era. Su mirada, cuando me vio entrar, estaba cargada de reproches, pero también de súplica. «Mamá, ¿por qué lo hiciste?», me preguntó con una voz quebrada. Yo respiré profundo, me serví un café y respondí con calma, porque ya no podía seguir viviendo como si no existiera, porque me cansé de ser invisible en mi propia casa. Él no supo qué contestar, se quedó mirándome, con los ojos vidriosos, como si de pronto hubiera entendido que no me conocía en absoluto. Durante años me creyó débil, sumisa, incapaz de levantar la voz. Pero ese día empezó a descubrir a otra mujer, una que había estado escondida debajo de capas de miedo y costumbre. Mi nuera, en cambio, entró en la cocina con pasos fuertes, como si quisiera marcar su territorio. Me miró de arriba abajo y soltó una carcajada amarga. «¿Así que ahora quieres jugar a la fuerte? ¡Qué ridícula te ves! Creyendo que con unos papeles puedes cambiar algo», me dijo. Y esas palabras fueron otra bofetada invisible, una más entre tantas que había recibido de su boca. No respondí con insultos, porque entendí que eso era lo que ella quería al verme perder el control. En cambio, le mostré con la mirada que ya no iba a ser su víctima. Ese gesto, pequeño pero firme, la descolocó. Vi en sus ojos un destello de inseguridad, como si por un segundo hubiera comprendido que yo tenía algo que ella no podía controlar, la verdad. La tensión fue insoportable. El sonido de la cuchara golpeando contra la taza parecía un trueno en medio del silencio. Cada respiro, cada movimiento estaba cargado de rabia contenida. Y ahí, en esa cocina donde tantas veces preparé comidas para sostener a todos, me di cuenta de que ya nada sería igual. Mi hijo trató de mediar, de poner paños fríos, pero su voz era débil, incapaz de imponerse. «Ya basta, por favor», dijo en un tono que más parecía súplica que autoridad. Yo lo miré con ternura y dolor. Era mi hijo, mi sangre, pero también era el hombre que había permitido que me humillaran una y otra vez. Y esa mezcla me desgarraba por dentro. Esa mañana no desayuné. No tenía hambre. Tenía un nudo en el estómago que me apretaba como un puño. Subí a mi cuarto y me senté frente a la ventana. El sol entraba tímido, iluminando las cortinas, y pensé en todo lo que había entregado por esa familia. Recordé mis sacrificios, mis noches en vela, mis renuncias. Why me, pregnant? Valió la pena. Suscríbete, comenta y comparte, porque lo que voy a revelar ahora es la parte más oscura de esos días, la que todavía me duele en el pecho cuando cierro los ojos. No es fácil desnudar así el alma, pero siento que alguien tiene que escuchar esto, tal vez porque tú también hayas vivido algo parecido y necesites saber que no estás sola. Pasé gran parte de esa tarde encerrada en mi habitación. Escuchaba los pasos de mi nuera golpeando el suelo como martillazos, sus portazos, sus llamadas desesperadas a su madre, a sus amigas. Se quejaba de mí como si yo fuera un estorbo, como si yo no tuviera derecho siquiera a respirar dentro de esas paredes. «No sé qué hacer con esta mujer», la escuché decir entre sollozos y gritos. «Nos quiere destruir». Yo cerré los ojos y dejé que sus palabras se clavaran en mí. Sí, dolían, pero ya no me destruían. Mi hijo, en cambio, se volvió una sombra. Apenas hablaba, apenas comía. Se encerraba en la sala a mirar papeles, a revisar cuentas, como si pudiera encontrar una salida mágica a lo que había ocurrido. A veces se quedaba sentado en la oscuridad, con la mirada perdida, y yo lo observaba desde la distancia, con el corazón hecho pedazos. No quería verlo así, pero tampoco podía seguir sacrificándome para sostener un equilibrio que solo me aplastaba. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché cómo discutían en la sala. Mi nuera gritaba, lo acusaba de débil, de no saber controlarme, de dejar que una vieja inútil arruinara su vida. Mi hijo lloraba, sí, lloraba como un niño, y en ese llanto supe que algo dentro de él también se había roto. «Ella es mi madre», repetía una y otra vez. «No puedo dejarla sola». Y esas palabras, aunque no las dijo con valentía, fueron como una caricia tardía para mí. No era la defensa que siempre soñé, pero al menos reconocía mi lugar. Me quedé despierta, escuchando cada palabra. Sentía un frío extraño, como si todo mi cuerpo estuviera temblando desde dentro. Y en medio de la oscuridad,
comprendí que esa casa ya no era un hogar. Era un campo de batalla, un espacio donde cada silencio era una bomba a punto de explotar. Los días siguientes fueron un desfile de miradas de odio. Mi nuera me evitaba, pero cuando coincidíamos en la misma habitación, me lanzaba esas dagas invisibles con los ojos. Yo la soportaba en silencio, aunque por dentro sentía la tormenta. Mi hijo intentaba sostenernos a ambas, pero él mismo se desmoronaba. Lo veía cada vez más delgado, más cansado, como si cargara un peso demasiado grande para sus hombros. Y yo, en medio de todo eso, descubrí algo inesperado en mí. Sentía más fuerte. No porque no me dolía cada minuto, sino porque al fin estaba siendo fiel a mí misma. No me estaba traicionando para complacer a nadie. Eso me daba un extraño sentido de libertad. Recuerdo un momento en particular. Estaba en la cocina preparando un té y mi nuera entró de golpe. Me miró fijamente, con el rostro desencajado, y me escupió: vas a arrepentirte. Te juro que vas a arrepentirte. Yo sostuve su mirada, tranquila, y solo respondí en no más de lo que ya me arrepiento de haber callado tanto tiempo. Fue la primera vez que vi verdadero miedo en sus ojos. Esa noche, mi hijo vino a mi cuarto. Se sentó en la orilla de mi cama, con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, no sé qué hacer, me dijo. Lo abracé, como cuando era niño, y aunque mis lágrimas rodaban junto a la suya, le susurré a hijo: a veces lo único que queda es la verdad, y la verdad, aunque duela, siempre nos libera. Lo que no sabíamos entonces es que esa verdad estaba a punto de desatar consecuencias mucho más grandes de lo que imaginábamos. Y es ahí donde la historia apenas comenzaba a mostrar su lado más devastador. Una tarde, mientras organizaba mis papeles, encontré un sobre que no recordaba haber visto antes. Estaba en el cajón de la sala entre cuentas viejas y facturas que mi hijo solía guardar. Lo abrí con cuidado y lo primero que vi fue un contrato a mi nombre, pero con modificaciones que yo jamás había autorizado. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cómo era posible que alguien hubiera tenido acceso a mis documentos? Mis manos temblaban mientras leía. Había firmas que no eran mías, acuerdos que jamás había discutido. Y en la esquina de uno de los papeles estaba la letra de mi hijo, torpe, insegura. Me llevé las manos a la boca, incapaz de asimilar lo que tenía frente a mis ojos. Mi hijo, mi propio hijo, había estado manipulando los documentos de la casa junto con ella. Fue un golpe seco en el corazón. No se trataba solo de los insultos de mi nuera, ni de su desprecio abierto. Lo peor era que él lo había permitido. Incluso lo había facilitado. Todos esos años en que pensé que mi silencio protegía a mi familia, en realidad me estaban robando en silencio. Me quedé horas ahí, sentada en la mesa, con los papeles delante de mí. El tic-tac del reloj se volvió insoportable, como si cada segundo gritara la verdad que no quería aceptar. Sentí un mareo que me obligó a apoyarme en la mesa. Y lloré en silencio, como una niña que descubre que el mundo no es seguro, que ni siquiera su propia sangre lo es. Cuando mi hijo entró en la sala y me vio con los documentos en la mano, se quedó paralizado. No hizo falta que dijera nada, en su rostro lo confesó todo. Se desplomó en la silla, incapaz de sostener mi mirada, y murmuró apenas un «perdóname, mamá». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Perdón, en una palabra tan pequeña para un daño tan grande. Quais gritó. Quise sacudirlo y preguntarle por qué, pero mi voz no salió. Solo pude observarlo, con lágrimas cayendo, mientras él se deshacía en excusas torpes. No fue idea mía, él insistió. Yo no. Y cada justificación era peor que la anterior, porque lo que escuchaba no era la voz de un hombre, sino la de alguien dominado, incapaz de defender a su propia madre. Esa noche no pude dormir. El sonido de las palabras «perdóname, mamá» resonaba en mi cabeza una y otra vez. Me levanté varias veces a caminar por la casa, escuchando cada rincón como si las paredes pudieran responderme. Y ahí comprendí que la verdadera traición no siempre viene con gritos ni insultos. A veces se esconde en el silencio cómplice de quienes amas. Después de leer aquellos papeles, me encerré en mi cuarto. Recuerdo haberme sentado frente al espejo y mirarme fijamente. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar, las ojeras profundas, y aún así no podía dejar de observarme. Me preguntaba, ¿en qué momento permití que llegara a esto?
¿Cuándo fue que me convertí en un fantasma dentro de mi propia vida? No encontré respuestas, solo el eco de mi propia voz repitiendo esas preguntas en mi cabeza. Las horas pasaban lentas, y de repente escuché un murmullo afuera de mi puerta. Era mi hijo hablando con ella, con mi nuera. No alcancé a escuchar todo, pero sí las frases que me atravesaron como cuchillos. Ya lo descubrió. No sé cómo vamos a solucionarlo. Tal vez debimos esperar más tiempo. Sentí un frío recorrerme la espalda. No solo me habían engañado, lo habían planeado, lo habían conversado a mis espaldas como si mi vida, mi esfuerzo, mis derechos fueran simples piezas de un juego que podían mover a su antojo. Abrí la puerta de golpe y los dos se quedaron helados al verme. Ella me miró con descaro, con esa sonrisa torcida que tantas veces me había lanzado, como si disfrutara de mi dolor. Mi hijo, en cambio, bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. El silencio fue insoportable. Yo respiré profundo y dije con voz temblorosa, pero firme, ¿así que esto era? ¿Así que tantos años de sacrificios eran solo para que ustedes me robaran en la cara? Mi nuera fue la primera en reaccionar. No exageres, no era para tanto. Solo estábamos asegurando nuestro futuro, me dijo, cruzándose de brazos. Esa frase me dejó sin aliento. ¿Asegurando su futuro? ¿Y el mío? ¿Y todo lo que yo había entregado durante décadas? Era como si yo no existiera, como si fuera un obstáculo que debía apartarse para que ellos pudieran vivir cómodos. Mi hijo intentó intervenir. Mamá, yo no quería. Tú sabes que yo. Lo interrumpí con un gesto de la mano. Ya no podía escuchar más excusas. Lo miré fijamente y le pregunté, ¿en qué momento dejaste de ser mi hijo para convertirte en cómplice de ella? ¿En qué momento tu lealtad se torció tanto que preferiste humillarme en silencio antes que enfrentar la verdad? Sus labios se movían, pero no salía sonido, solo lágrimas. Lágrimas que caían por su rostro como confesiones mudas. Me volví hacia mi nuera, y esta vez no tuve miedo. Escúchame bien, le dije con voz firme. Yo he callado demasiado, puro se acabó. Esta casa la sostuve yo, estos papeles llevan mi nombre, y no vas a borrar mi historia con un par de firmas falsas. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo ese brillo de superioridad se transformaba en un destello de nerviosismo. Esa noche fue un torbellino de gritos, reproches y verdades lanzadas como piedras. Ella me acusaba de egoísta, de no pensar en su hijo, de querer arruinar su matrimonio. Yo, por primera vez, respondí sin bajar la voz. Lo que arruinó tu matrimonio no fui yo, fueron tus humillaciones, tu desprecio, tu ambición desmedida. No me culpes por lo que tú misma destruiste. Mi hijo quedó en medio, como un niño asustado, con las manos en la cabeza, pidiendo que paráramos. Pero ya no había marcha atrás. Ese enfrentamiento era inevitable, era la consecuencia de años de silencio. Cuando por fin me quedé sola en mi cuarto, con la puerta cerrada, sentí que mi cuerpo entero temblaba. No sabía si de rabia, de dolor o de cansancio. Me senté en la cama y miré los papeles una vez más. No eran simples documentos, eran la prueba de la traición, el espejo de todo lo que había callado. Y ahí, en medio de ese silencio roto, hice una promesa: no iba a dejarme vencer. No iba a permitir que mi historia terminara siendo escrita por otros. Si querían quitarme todo, iban a tener que enfrentar no a la mujer que callaba, sino a la mujer que por fin había despertado. Esa determinación fue como una chispa encendida en mi interior. Sabía que lo que venía iba a ser aún más duro, que la guerra apenas comenzaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sentía fuerza. Esa mañana me vestí con calma, como quien se prepara para una entrevista con su propio destino. Un pantalón oscuro, camisa limpia, el cabello recogido para que no me estorbara la vista. En la cocina olía a café viejo y a silencio. Los cubiertos mal acomodados tintinearon cuando abrí el cajón. Mi nuera pasó detrás de mí sin saludar. Mi hijo no apareció, a mejor así. Tomé mi bolsa y los documentos. Los puse dentro con el cuidado con que se guarda una herida. Llamé a un abogado recomendado por una vecina. Su voz sonó clara, sin rodeos, San señora. Si la propiedad y los contratos están a su nombre, usted tiene el control. Le voy a pedir copias y vamos a dejar todo por escrito. A partir de hoy,
Nadie la mueve sin su autorización. Sentí un calor en la garganta. No era rabia esta vez, era una forma nueva de respiración. Le di la dirección de la casa y acordamos vernos en la tarde, cuando Colg, mi nuera, apareció en el marco de la puerta con los brazos cruzados. ¿Qué planeas ahora?, dijo ahora como si yo hubiera empezado una guerra que no elegí. Le sostuve la mirada, el corazón golpeándome detrás de las costillas. Voy a poner todo en orden. Y a partir de hoy, cada cosa se hará de frente. Sonrió ladeado, ese gesto suyo que siempre fue un cuchillo. Perfecto, a ver cuánto te dura la pose. No respondí. Tomé mi taza, la lavé despacio, el agua tibia en las manos, el sonido del chorrito cayendo sobre la loza, el olor a jabón, todo me aterrizaba. Cuando cerré la llave, ella ya no estaba. El reloj de pared, en cambio, siguió marcando nuestra historia a golpes. Al Meggio Tacci, el abogado llegó con una carpeta y un bolígrafo que parecía pesar. Nos sentamos en la mesa del comedor. El mantel tenía una mancha que yo misma había intentado quitar 1000 veces. Le conté todo sin dramatismo, como quien hace un inventario después de un sismo. Él fue anotando, subrayando, haciendo preguntas puntuales. Aquí hay alteraciones en esta copia, mejor pedimos certificadas. Y este anexo no lleva su firma original. Tranquila, se arregla. Mi hijo entró, pálido, con la mirada rota. Mamá, ¿de verdad vas a hacer esto? El abogado levantó la vista y con una cortesía firme dijo: Anne, lo que su madre está haciendo es proteger su patrimonio y su dignidad. Lo que correspondería de su parte es respetarlo. A mi hijo apretó los labios. Los nudillos se le pusieron blancos. ¿No entiendes, licenciado? Si ella nos quita, no tenemos a dónde ir. Yo hablé bajito, pero cada sílaba llevaba mi nombre entero anijo. A mí ya me quitaron mucho antes de que yo tomara esta decisión. Mi nuera entró entonces con el celular en la mano, grabando. Miren todos, la señora quiere echarnos. ¿Escuchan? A su propio hijo. Levantó la voz para el aparato, no para mí. El abogado se acomodó los lentes. Apague eso, por favor. Nadie la está echando. Estamos regularizando lo que nunca debió alterar. Ella rió sin humor. Regularizando. Qué palabra tan bonita para controlarlo todo. Me giré hacia ella con la calma que me daba haber llorado todo. Controlar no. Poner límites, y tú los rebasaste hace rato. El abogado me indicó dónde firmar una notificación para el arrendador y una solicitud de bloqueo de cambios sin mi autorización. El bolígrafo raspó el papel con un sonido seco que aún recuerdo. Cada firma fue una costura. Cuando terminamos, él dijo: hoy mismo envío todo. Mañana vendrá un perito a tomar datos y se notificará formalmente a las partes. Sentí que el piso bajo mis pies, por primera vez en meses, no se movía. Esa noche, los platos chocaron más fuerte, las puertas se cerraron con rabia. Mi hijo caminaba de un lado a otro por el pasillo. Sus pasos parecían un metrónomo de angustia. Toqué su puerta. ¿Puedo pasar? Se encogió de hombros en me, senté a su lado. Tenía los ojos rojos a mamá. Yo pensé que... No. Lo abracé y en su espalda sentí el temblor de niño al que alguna vez acuné. Pensaste que yo aguantaría siempre. Que callar era mi trabajo. Yo también lo pensé. Nos equivocamos los dos. El celular vibró en mi hermana. ¿Estás bien? Recordé que no le conté todo. Fui a la sala para hablar con privacidad. La madera crujió bajo mis pasos. Le relaté la tarde a saltos, entre silencios. «Te vas a venir conmigo unos días», dijo ella con esa certeza que siempre envidié. Miré las paredes, los marcos con fotos que contaban una vida que ya no cabía allí. «Sí», me escuché decir, sorprendida por lo fácil que salió. Al día siguiente, el perito llegó temprano. Sacó fotos, midió, pidió mis identificaciones. Mi nuera lo miraba como si le arrancaran un anillo. ¿Esto es necesario? El profesional respondió sin subir el tono. Anne, cuando se ha intentado modificar un contrato sin el consentimiento de la titular, sí. Mi hijo no habló, solo sostenía un vaso de agua con ambas manos, como si temiera que se le cayera el mundo. Más tarde, sonó el timbre. Era el dueño del edificio, avisado por el abogado, un hombre mayo serio, de buenos modales. «Señora, me alegra verla. Pensé que ya no vivía aquí». Me quedó la frase rebotando por dentro. Ya no vivía aquí. A veces lo que te mata no es la expulsión, es la desaparición lenta. «Sigo aquí», respondí, «y voy a quedarme hasta poner todo en orden». Me estrechó la mano, a su disposición. Mi nuera, en su último intento, organizó una escena delante del dueño.
se puso a llorar. Ella nos odia, nos quiere dejar en la calle. Su llanto olía a perfume caro y a farsa vieja. El dueño la miró con gravedad. Señora, la titular es ella. Nadie la ha odiado. No confunda exigencia de respeto con rencor. Ella bajó la mirada. El rímel dejó una sombra negra bajo sus ojos. Esa tarde empecé a empacar lo mío. No era huida. Era una mini mudanza de dignidad. Ropa, mis libros, la caja con cartas antiguas, un par de tazas con historia las puse en bolsas con cuidado. Cada objeto pesaba distinto. Había cosas que pesaban por lo que eran y otras por lo que me habían hecho tragar. Mi hijo asomó en la puerta. Chivas, negué suave, me acomodo y me doy espacio. Te dejo aire para elegir en quién te conviertes. En la noche, el departamento estaba extraño, las luces parecían más frías, el aire más quieto. Desde mi cama escuché cuchicheos en la sala. Nombres de abogados, planes, culpas lanzadas de un lado a otro como pelotas incendiadas. Encerré los ojos. Practiqué una respiración que me enseñaron hace años y que nunca había necesitado tanto en 4 tiempos para entrar, 4 para sostener, 4 para salir. El miedo se desinfló despacio, como un globo terco. 2 días después, el abogado me llamó con novedades. Logramos la anotación preventiva, a nadie tocará nada sin usted. Además, le adelanto que hay indicios de falsificación. Le sugiero presentar una denuncia. No por venganza, por seguridad futura, caminé hasta la ventana. En la calle, un niño soltaba una carcajada limpia. Alguien colgaba ropa al sol. La vida seguía, pensé, aunque por dentro uno esté en ruina. Hagámoslo, dije. Mi voz me sonó nueva, afinada. En la mesa extendí una hoja en blanco. Comencé a escribir para mí lo que accept, lo que permití, lo que ya no. Palabras simples, sin adornos, como señales de tránsito. Cuando terminé, respiré hondo. Toqué la madera, fría y firme. Me prometí no volver a pedir permiso para existir. Mi nuera ya no gritaba. Ahora sus palabras eran cuchillos bajos. Te verás sola, susurró una noche al pasar junto a mí. Me detuve y estuve sola durante años, incluso rodeada de ustedes. No me asustan, caminé al cuarto. Oí detrás de mí un bufido, y luego, nada. El silencio también puede ser una victoria. Mi hijo, al contrario, comenzó a buscarme. ¿Podemos hablar? Asentí. Fuimos a la azotea. Tarde dorada, olor a pan de alguna panadería cercana, una cometa en el cielo peleando contra el viento. Me equivoqué, dijo al fin bajito. No supe elegir lo correcto. Lo escuché sin apurarlo. Elegir no es una vez. Es todos los días, respondí. Empieza hoy cuando bajamos. Ya era de noche. La ciudad sonaba a platos, a risas en departamentos ajenos, a televisores que contaban otras vidas. Yo tenía la mía de vuelta, aún hecha pedazos, pero mía. En el pasillo, un espejo alto devolvió mi imagen a ojeras menos feroces. La barbilla un poco más alta, me sonreí sin exceso. No era felicidad, era respeto. Queda la parte más dura, la que de verdad volteó nuestra historia y la sacó de las sombras. Cuando la verdad legal tocó la puerta y cada quien tuvo que enfrentarse a lo que había hecho. Suscríbete, deja tu comentario y comparte si esta historia te está hablando al oído. Lo que te contaré a continuación es la pieza que faltaba para que todo encaje. Y sí, duele, pero también libera. Suscríbete, comenta y comparte, porque lo que voy a contarte ahora no es un simple recuerdo, fue el día en que la verdad golpeó la puerta de mi casa con la fuerza de un martillazo, y cuando la verdad entra, ya nadie puede fingir. La notificación llegó un viernes por la mañana, un sobre amarillo, sellado, con letras negras que parecían más pesadas que cualquier piedra. El mensajero me pidió la firma y me dejó el documento en las manos. Sentí el pulso acelerarse. Mi hijo y mi nuera estaban en la sala. Abrí el sobre lentamente y al leer las primeras líneas, supe que ya no había marcha atrás. El juez admitía la denuncia por alteración de documentos. Mi nuera soltó un grito que casi me hizo caer el papel. Esto es una trampa. No puede ser real. Lo arrancó de mis manos para leerlo ella misma, y la palidez que cubrió su rostro fue la mejor prueba de que sí era real. Mi hijo, en cambio, se desplomó en el sillón. No dijo nada. Solo bajó la cabeza y se llevó las manos a la cara, como si quisiera desaparecer. El abogado me llamó poco después para explicarme los pasos. Señora, ahora todo está en manos de la justicia. Usted no tiene que temer.
Ha hecho lo correcto. Asentí en silencio, aunque por dentro el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Esa noche, la casa fue un campo de batalla. Mi nuera gritaba como nunca, lanzando acusaciones contra todos. Decía que yo era una bruja, que había arruinado su vida, que me iba a arrepentir. Rompió un vaso contra la pared. Los pedazos de vidrio quedaron brillando en el suelo como advertencia. Mi hijo trataba de calmarla, pero su voz era débil, cansada, derrotada. «Basta, por favor, basta», repetía, como un hombre que ya no tiene fuerzas ni para sostenerse a sí mismo. Yo observaba la escena desde un rincón, con un nudo en el estómago. Cada grito era un recordatorio de los años que había soportado aquello en silencio, pero esta vez era diferente. No sentía miedo, sentía determinación. Estaba cansada de ser la sombra en mi propia historia. Al día siguiente, mi hijo entró a mi cuarto temprano. Tenía los ojos hinchados de no dormir. «Mamá, yo no sé cómo reparar esto. No sé cómo llegamos hasta aquí», lo miré largo rato. Mi hijo, mi sangre, reducido a un hombre que había permitido que su esposa me humillara y que incluso había firmado papeles en mi contra. No se repara con palabras, hijo. Se repara con decisiones. Y tú tienes que decidir quién eres realmente. Él se quedó callado. Su silencio fue más duro que cualquier palabra. Los días que siguieron fueron un infierno de susurros y tensiones. La noticia corrió entre familiares y vecinos. Algunos me llamaban para apoyarme, otros para preguntarme si era verdad que había denunciado a mi propio hijo. La vergüenza me quemaba por dentro, pero respondía siempre con la misma frase: denuncié la traición, no a mi hijo. La verdad no tiene apellido. Una tarde, mi nuera estalló frente a todos. Habíamos recibido la visita de una tía lejana y sin que nadie lo pidiera, mi nuera empezó a gritar: «Esta mujer nos odia, nos quiere en la calle, no le importa ver a su hijo destruido». Su voz era un látigo. Yo respiré profundo y contesté con calma: «Lo único que no me importa es seguir callando. Si la verdad destruye, es porque ustedes construyeron sobre mentira». Hubo un silencio incómodo. La tía me miró con lágrimas en los ojos y asintió. «¿Hiciste bien?», me dijo bajito. Fue como un bálsamo entre tanta herida. Mi hijo cada día se veía más deteriorado. No hablaba, no comía bien, se encerraba en la habitación. A veces lo escuchaba llorar. Y aunque mi corazón de madre me pedía correr a consolarlo, también sabía que debía dejar que enfrentara las consecuencias de sus actos. Había llegado el momento de que él mismo aprendiera a cargar con lo que permitió. Una noche, después de una discusión feroz, mi nuera hizo las maletas. «Yo no pienso quedarme aquí a esperar que me arruines la vida», me dijo con odio en los ojos. Arrastró sus bolsas por el pasillo y se fue dando un portazo. El silencio que quedó después fue tan profundo que me dolieron los oídos. A mi hijo no la detuvo. Solo se sentó en el suelo, encogido, como si hubiera perdido todo en un solo día. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. «Hijo, lo que perdiste no fue todo. Lo que perdiste fue lo que nunca debiste aferrarte a la mentira. Lo que te queda ahora es la oportunidad de empezar de nuevo, contigo mismo». Él levantó la mirada, con lágrimas, y asintió despacio. «Perdóname, mamá», susurró. Lo abracé, y aunque las heridas seguían abiertas, sentí que en ese abrazo algo dentro de mí empezaba a sanar. Suscríbete, comenta y comparte, porque lo que voy a contarte ahora no es solo el final de una etapa, es también el comienzo de otra. Y quizá en mis palabras encuentres un reflejo de tus propias batallas, de esas que te dejaron cicatrices invisibles, pero que también te hicieron más fuerte. La casa se volvió extrañamente silenciosa después de que mi nuera se marchó. No estaban sus gritos, no estaban sus pasos fuertes marcando territorio, no estaban sus miradas de desprecio. Al principio, el silencio fue ensordecedor. Parecía que las paredes mismas no sabían qué hacer sin el eco de la tensión. Pero poco a poco, ese silencio se transformó en un alivio que nunca antes había sentido. Me dediqué a ordenar, a limpiar cada rincón como si de esa manera pudiera barrer también los recuerdos amargos. Cada trapo que pasaba sobre los muebles era un gesto de recuperación. Quitaba el polvo, sí, pero también quitaba la sombra de sus palabras. «Eres inútil, vete», había dicho ella. Y yo, al fregar los vidrios hasta que brillaban, repetía en mi mente en «soy valiosa», me quedo.
Mi hijo, en cambio, estaba hecho pedazos. Lo veía caminar por la casa como un fantasma, con los hombros caídos, la mirada perdida. Había noches en que lo escuchaba llorar en silencio, creyendo que yo dormía. Y aunque me dolía, aunque mi corazón de madre quería abrazarlo como cuando era niño, también sabía que era el precio que tenía que pagar. Había